Shalom a todos, un saludo cordial desde Jerusalén, Tierra Santa. En el video de hoy quiero hacer una reflexión y quiero comenzar con las palabras del gran rabino Hillel, Hillel el anciano, gran sabio del siglo I, que en el tratado del Pirkei Avot, el tratado de ética que aparece en el Talmud, Rabbi Hillel dice: un ignorante no puede ser un buen creyente. Esas palabras reflejan la actitud del pueblo judío hacia el estudio, hacia la educación. Es un reflejo del esfuerzo que hace la persona con tal de educarse, de adquirir cultura, de activar o de actualizar, mejor dicho, su intelecto, su pensamiento. Algo que ha sido característico en todas las épocas de la comunidad judía, de los sabios, de los grandes, tanto rabinos como pensadores o incluso la persona, el judío común, vamos a decirlo, que siempre ha tenido ese deseo por la lectura, por el progreso, por la ciencia, por superarse. Y todo parte de esa primicia del rabino Hillel: un ignorante no puede ser un buen creyente. Yo agregaría a esa expresión que un ignorante con tendencia o creencias religiosas es aquel que acaba en fanatismos, que acaba por cometer barbaridades y crímenes contra otros, todo en nombre de la religión, todo en nombre de una creencia, porque la ignorancia ciega y la ignorancia es lo que causa la división entre los seres humanos. El odio, el rencor, la intolerancia, las persecuciones, las inquisiciones. Cuando no se puede tolerar las creencias o el pensamiento de otro y se juzga partiendo desde esa ignorancia que se convierte eventualmente en intolerancia, en dogmatismo, en fanatismo, que son la base de la destrucción de cualquier sociedad. Esta reflexión viene como base de querer rescatar esa tradición que ha caracterizado al pueblo judío desde tiempo antiguo y que fuertemente se evidenció en la época medieval, donde tenías a personas que eran rabinos, maestros de las leyes, de la halajá, maestros del Talmud, pero al mismo tiempo eran filósofos. Al mismo tiempo estudiaban las obras de Aristóteles, Platón, estudiaban las obras de los grandes pensadores, la literatura clásica, las obras de Homero, por ejemplo, que conocían el pensamiento actual del momento, de la literatura como de las obras científicas. Esos rabinos que además de rabinos les decían filósofos, matemáticos, investigadores, científicos, astrónomos. O sea, eran personas que no solamente tenían su creencia religiosa, sino que estaban al día con la ciencia. Buscaban incluso conciliar su creencia con la razón, con la filosofía, con los avances científicos, en vez de confiar ciegamente quizás en un texto o en una tradición, cuando nosotros sabemos que la Torá es un texto en constante interpretación. No hay una interpretación definitiva de nada, sino que son todas las opiniones y el esfuerzo de todos los rabinos y todos los hombres en diferentes épocas por dar sentido a un texto, pero al final es todo el esfuerzo del hombre. Recuerdo claramente esto, estudiarlo con mis rabinos aquí en Jerusalén. Recuerdo claramente a un rabino aquí, muy querido, el rabino Meir Tribitz, que es un posek, alguien que toma decisiones en la halajá, pero también es un doctor, es doctor en la universidad, alguien que conoce profundamente la filosofía, la ciencia,
y que perfectamente, como caracteriza también a otros de mis rabinos, conocen el pensamiento, la literatura, las obras de Tolstoy, Dostoyevsky, por ejemplo, El Quijote de Cervantes, entre otros obras cumbres de la literatura universal. Esa ha sido siempre la característica del pueblo judío. No solamente estudiar textos religiosos. Un texto religioso en sí mismo se puede convertir en algo seco, estéril, cuando la persona no tiene con qué regar o alimentar ese estudio. Por eso es que cuando miramos a los pensadores o a los comentaristas clásicos de la Torá, siempre vas a descubrir ahí la influencia de la filosofía, la influencia de la astronomía, la influencia de la mística, la influencia de los descubrimientos científicos de la época en que se escribió ese comentario, por ejemplo. Entonces, en sentido general, la persona tiene que preocuparse por educarse, tiene que preocuparse por estar al día y de leer literatura, libros. No todo es enfoque religioso, religioso, religioso. Eso es una persona que está cerrada, está perdido dando vueltas en un mismo círculo. Tristemente, vemos que la tendencia hoy de la mayoría de, eh, digamos, que no va con esa tendencia. Incluso pues, la persona puede ser rabino, pero no significa que tenga cultura. Puede conocer una literatura, pero aún así está enfrascado en un pensamiento y no está abierto. Hay otros rabinos que tienen gran renombre. Por ejemplo, el rabino Jonathan Sacks fue el gran rabino del Reino Unido, de Inglaterra. Pero no hay duda de que fue un hombre, un humanista, un pensador que conocía profundamente la literatura universal. Cualquiera que lea un fragmento siquiera de los libros, comentarios a la Torá del rabino Jonathan Sacks, se va a dar cuenta como inmediatamente empieza a citar de historia, te habla de Benjamin Franklin, te habla de la historia de los Estados Unidos, Inglaterra, sefardíes, conoce de todo, te habla de literatura, de novela, de filosofía, porque ese es el modelo que siempre ha caracterizado a los pensadores judíos. Cualquiera que abra el Talmud se dará cuenta que es un texto de filosofía. Cualquiera que tenga una base filosófica sabe que los postulados, incluso muchas cosas de las que hablan los rabinos en el Talmud, son tomadas de la filosofía griega. Claro, el que no conoce esto, el que no ha estudiado otra cosa, dice, wow, mira, esto es único del judaísmo. No, todos son métodos de razonamiento basados en el pensamiento de la filosofía griega. ¿O cree que los jamim del Talmud eran ignorantes? Son un disparate. Cualquiera que lea fragmentos del Talmud verá que eran rabinos, médicos, filósofos que eran amigos, tenían amigos en el gobierno romano, como por ejemplo Rabbi Yehuda Nazí, era un político también. No eran solo rabinos, como una figura religiosa, eran políticos también. Rabbi Yehuda Nazí era representante frente a Roma de la comunidad judía. Era amigo personal del emperador Marco Aurelio. Debatían filosofía unos con otros, sabía de medicina, sabía de astronomía, sabía de matemáticas. Nunca ha habido tal cosa que alguien nada más tenga conocimiento religioso. Eso convierte a alguien en un ignorante porque se cierra a los avances de la ciencia, al descubrimiento, y no se da cuenta que Dios también se revela en todo eso. Por eso es que la característica de los sabios judíos siempre ha sido descubrir a Dios también en la naturaleza, en la ciencia, en la investigación. Cualquiera que lea el pensamiento de Maimónides es claro. No hay otro rabino que con una influencia tan grande como Maimónides. Y Maimónides era un filósofo. Maimónides era un médico, era un astrónomo, era matemático. Sus obras se tradujeron al latín y se estudiaban en las grandes universidades europeas. En el mundo árabe musulmán también se estudian las obras de Maimónides, porque no hay en la ciencia y en la investigación tal cosa de no voy a leerme este libro porque aquel es religioso. Eso son cosas que dividen a la gente ignorantes. La persona educada comprende que el conocimiento, como dice Maimónides, tiene que aceptarse sea de donde sea que venga ese conocimiento. No puede limitarse porque hoy lo escribió ese libro, lo escribió quién, un católico, o lo escribió un musulmán, o lo escribió quién. Eso es un disparate. Es como no estudiar filosofía porque lo escribió quién, los paganos, los griegos. Eso es la cosa más idiota que se puede escuchar. Todo el avance de la ciencia, de la filosofía, del pensamiento, de la literatura, todo eso viene del mundo antiguo, porque el ser humano es el esfuerzo colectivo de la humanidad por aprender, por superarse, por cultivarse. Cuando uno estudia las obras de los sabios judíos, en cualquier etapa puede ver fuertemente la influencia de la filosofía.
Igual en el mundo cristiano, en el mundo islámico. Desarrollaron toda la teología cristiana cogiendo como modelo las técnicas de filosofía de razonamiento, como es la lógica, por ejemplo. Y así se construyó toda una teología de creencias, tomando los métodos de los filósofos. Y de ahí surgieron los grandes pensadores judíos, cristianos o musulmanes, por ejemplo. Cualquiera que lea la obra de Abulafia, Rabbi Abraham Abulafia, sabrá que Abulafia fue un filósofo antes de ser cabalista, donde aprendió filosofía de otros rabinos, Rabbi Hillel de Verona, en Italia. Y luego fue en Barcelona donde estudió Sefer Yetzirah y aprendió de la Kabbalah. Y el sistema de Abulafia está basado en la filosofía combinado con la mística y la experiencia de su propio método. Pero todo el pensamiento de Abulafia, la gente cree que, que el método de Abulafia es nada más nombres de Dios y meditar letras. Ese no estudió nada de Abulafia, no sabe nada de Abulafia, porque toda la teología, no sé cómo llamarlo, el pensamiento, las enseñanzas de Abulafia están basadas en la filosofía de Aristóteles. Para Abulafia, la liberación de la persona está en actualizar el intelecto, que no es más que lo que ya postuló Aristóteles hace tiempo, toda la influencia de la filosofía. Eso estudia claramente en los textos que tenemos y que están escritos, y ya yo lo expliqué también en la masterclass que di hace poco. Quiere decir que para estudiar y conocer el pensamiento de Rabbi Abraham Abulafia hay que saber filosofía. Una gente que no ha estudiado filosofía no puede entender el pensamiento de Abulafia propiamente. Igual que las obras de Maimónides, igual que las obras de Ibn Gabirol, igual que las obras de Abraham Ibn Ezra, igual que las obras de los grandes, porque todos se cultivaban humanistamente. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, la gente se queda solamente en el místico. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto fue a la universidad, estudió en la Universidad de Padua. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escribió obras de teatro, poesía, también escribió textos místicos, pero está en la influencia de la filosofía fuertemente en todo el pensamiento de Luzzatto. Cuando miramos, por ejemplo, su tratado de lógica o de cómo estudiar el Talmud, está toda la influencia de la filosofía, del pensamiento. Entonces, vemos que el modelo de los pensadores judíos, aun siendo rabinos, está en la cultura, en educarse, en conocer la literatura. Y claro, este diríamos que es un poco la élite, pero también eso es algo que tiene que cultivarse en la población en general. Porque si no, las masas se mantienen todo el tiempo ignorantes y todo es cerrado y todo es tal, porque ese cerramiento es la ideología de ciertas personas dogmáticas que no les conviene que la gente se eduque. Entonces, ¿qué te siembran? Un odio, un rencor al otro que tiene otra religión, al otro que piensa diferente. Algo que no debería ser y que existe en el mundo judío incluso, que es un disparate contra el pensamiento judío, porque la característica principal del judaísmo es decir que nosotros no convertimos a nadie a la religión judía. ¿Por qué? Porque no creemos que tenemos la verdad, de nada. ¿Qué verdad estamos hablando? De ninguna verdad. Los judíos reconocen que cada pueblo, cada persona en su religión, en su cultura, también sirve a Dios y también va al paraíso. Si ese es realmente un pensamiento judío, entonces no puede haber ataques de un judío hacia otro que sea cristiano o musulmán y decirle tú, idólatra, tú no sé qué, tú falso. Porque si estás atacando, lo primero que tienes que hacer es convertirlo y traerlo a tu religión. Porque según tú, él está equivocado, pues tienes que entonces amorosamente convertirlo a tu creencia. Ah, pero no convertimos a nadie a la religión judía. En realidad sí hacemos, pero en términos general decimos no convertimos a nadie. Bueno, si ese es realmente un postulado judío, como lo es, deberíamos de dejar de criticar y hablar de otros y de decir hoy los cristianos idólatras o el musulmán que está equivocado o el hindú o el no sé qué. Claro, también vuelvo a decir, eso viene de personas, en muchos casos incluso rabinos, pero que son ignorantes. Y vuelvo a remitirme nuevamente a la educación que recibo de mis rabinos aquí en Jerusalén, que admiro profundamente y aprecio muchísimo las enseñanzas de mis rabinos, del rabino Meir Tribitz, donde nos abre el conocimiento a estudiar y a comprender las grandes obras de la filosofía, donde uno llega a comprender incluso la postura real de los grandes pensadores con respecto al taoísmo, con respecto al hinduismo, por ejemplo. Uno llega a pensar que son sistemas que uno dice son idólatras. Y para sorpresa nuestra, uno llega a darse cuenta de que no hay tal cosa. No lo son. Eso es un análisis más profundo, no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero lo hemos estudiado. Lo mismo con el caso del cristianismo. Decimos las tres religiones monoteístas y ahí saltan de vez en cuando algunos ignorantes a decir los cristianos son idólatras, bla, bla, bla. Eso es un discurso anticuado. Está más que escrito en las obras
del gran rabino sefardí de Israel, Jonatán Ben Uziel, claramente hablando, por ejemplo, y de otros tantos rabinos, que el judío puede entrar a una iglesia, por ejemplo, no a hacer vicios religiosos, aunque hay algunos que también se han visto. El Papa, ¿cuántas veces ha venido aquí? ¿Cuántos papas no han venido a Israel y se reúnen con el gran rabino de Israel, tanto sefardí como ashkenazí, y las delegaciones de rabinos que van al Vaticano, por ejemplo, de aquí de Israel y del mundo entero, ortodoxos? Porque hay que buscar el diálogo, el entendimiento entre los seres humanos. Si todo el tiempo estamos todavía con esa ideología de mi religión y rechazando al otro y tal, esos son personas ignorantes, no tienen educación alguna. Y eso te lo encuentras en todas las religiones, ojo. Ahí no vamos a ningún lado, porque cada cual está jalando y dice, Dios está conmigo. Ese es un pensamiento imbécil, idiota, de decir, de creer que tengo a Dios en el bolsillo. Nada más hay que estudiar las obras de los grandes sabios, por ejemplo el Leshem, donde habla claramente que el Ensof entró en este mundo y se fue. Así lo dice el Leshem. Escribe Rabizak el ciego. Dice Rabizak, el maestro de Nachmani y de los grandes, de Astriel de Girona y de los grandes sabios. Dice, Dios no aparece para nada en la Torah. El Ensof no está en la Torah. Claro, todas estas cosas requieren explicación. Yo solamente lanzo esto así de momento para callarle a aquellos que son un poco ignorantes de estas cosas y que se van a escandalizar incluso con mis palabras. Que se escandalicen significa que son ignorantes, significa que no han estudiado todavía las obras de los grandes sabios. Animo mucho a estudiar y de hecho yo mismo estoy tratando de educarme mucho más y ahora de leer las obras de los grandes rabinos medievales. Por ejemplo, estoy ahora en proceso de los próximos meses estudiar la obra Milhamot Hashem, las guerras de Hashem, también traducida como las guerras del Señor, que es una obra del gran rabino, uno de los grandes filósofos, Gersónides o Rabeno Gershom. Muchos han escuchado el Rabeno Gershom, el Atacaná de Rabeno Gershom. Rabeno Gershom fue un filósofo. Esa es la obra más importante de Rabeno Gershom, Milhamot Hashem. Es un comentario a las obras de Averroes, el gran filósofo islámico de Córdoba. Porque el conocimiento, esa es la base de todo, la filosofía, y eso no va en base a religión ninguna. Entonces la persona tiene que preocuparse de estudiarse. Vuelvo a la frase de Rabí Hillel, un ignorante no puede ser un buen creyente. Esas ideologías de divisiones, cada cual dice que es monoteísta. Sin embargo, está decretándole la destrucción al otro, porque es cristiano, porque es musulmán, el judío, unos con otros. ¿En qué quedamos? ¿Qué monoteísmo es ese? Que sirviendo a un mismo Dios, uno le reza al mismo Dios para que mate al otro. El musulmán es rezando para luchar contra el judío rezando al mismo Dios para que acabe con el musulmán, el cristiano rezando contra el judío y contra el musulmán, y esto es una guerra a todo el mundo. Todo el mundo pidiéndole al mismo Dios que cabe uno con el otro. ¿Qué monoteísmo es ese? ¿De qué estamos hablando acá? Eso es para que veamos al punto que llega la intolerancia y la ignorancia de las personas. Ojo, aún siendo líderes religiosos, rabinos, curas, imán, quien sea. Nada más hay que ver los discursos de muchas de estas figuras. Claro, vuelvo a decir, realmente un título no significa nada. Hoy cualquiera estudia algo. Entonces, hay gente también que no soporta ver ese tipo de diálogo, ¿no? No soportan que vean a un judío estrechando la mano de un cristiano o de un musulmán o viceversa. No lo soportan. Quieren marcar siempre la diferencia, siempre, siempre la diferencia. Ellos los malos. ¿En qué quedamos? Y aquí hago reflexión yo como judío a aquellos que todavía tienen esa actitud. Si decimos que los judíos no convertimos a nadie, que no andamos haciendo proselitismo y mucha gente se llena de ínfula y de decir esas frases, no hacemos conversiones, no somos proselitistas. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Ese que lo dice, que lo habla también desde la ignorancia, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el judío no anda haciendo proselitismo? ¿Por qué el judío no anda convenciendo ni al cristiano, ni al musulmán, ni al hindú, ni al budista que deje esa religión y se haga judío? ¿Por qué? Porque el judío reconoce, vuelvo a repetir, está escrito por los sabios. El judío vuelve a reconocer que cada persona en su religión, en su pueblo, también llega a Dios. Ahora, también hay otros judíos, incluidos muchos rabinos, incluso también pueden ser importantes, que critican, idólatra, el otro, pero te estás disparando a ti mismo. Porque si acabas de decir que no haces proselitismo, que no conviertes a nadie, porque respetas al otro,
porque el judío nunca dice que tiene la verdad de nada. Entonces, es hipocresía. Atacar al otro, decirle tú, esto y lo otro, tú idólatra, tú no sé qué, y sin embargo no lo traes a tu creencia, lo dejas al derrotero. ¿Qué disparate es ese? Vuelvo a decir, esa no es la postura del pensamiento tradicional, esa no es la postura de los grandes sabios del pasado. Los judíos no andan convirtiendo a nadie en este proselitismo, porque otra vez comprendemos que cada cual tiene su creencia y la manera de llegar a Dios. Dios se ha revelado a todo el mundo, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Nadie conoce ni siquiera nada de Dios, como dice Maimónides. ¿Quién puede decir algo de Dios? ¿Quién sabe algo del Ein Sof, del infinito? Nada. Nadie puede decir ni conoce nada de Dios. Todo lo que podemos hablar, incluso la Torah, lo que sea, son todo mitzidenu, como dicen, como aprendemos en los sabios. Son todas las interpretaciones del ser humano de lo que es Dios. Bien escribe Maimónides y todos los pensadores. De Dios no sabemos nada. Solamente podemos estudiarlo a través de lo que llamamos la teología de la negación. Podemos definir a Dios por lo que no es, pero realmente su esencia no la sabemos. Todo lo que existe en esta tierra y en todos los universos es básicamente creación de Dios, porque Dios quiso crearlo. Al cristiano, al musulmán, al hindú, al budista, a quien sea. Si Dios no quisiese que eso se manifestase, no lo hubiera creado. Lo que es más, todo lo que Dios crea es con un propósito. Y todo lo que Dios crea muestra su amor a todas sus criaturas. Una persona que todavía ve las diferencias es alguien que no conoce ni tiene a Dios en su corazón. Una persona que todavía tiene su corazón lleno de rencor, de odio, de división. Es una persona que no ha visto que Dios todo lo que cree es maravilloso, hermoso, hasta una piedra. Está una conciencia divina ahí. Hay un propósito, un sentido, un amor por todo lo que Dios crea. Atacar a otra criatura de Dios es atacar la creación de Dios. Como está escrito en, no recuerdo ahora qué pasaje era que estaba leyendo, creo que era del Talmud o del Midrash o del Zohar, no recuerdo bien, pero había un pasaje donde había, ya me acordé. Yo creo ver, creo que era, no, Rabbi Shimon. Cuando Rabbi Shimon salió de la cueva, después de estar aislado, salió como un poco extremista, no quería saber de nadie, todo el que no estuviera en la religión y tal, era Rabbi Shimon Bar Yochai, era con los ojos, dice que hay un fuego y quemaba a todo el mundo, atacaba a toda la gente porque la gente estaba como trabajando, no tenía tiempo para estar todo el tiempo en las redes y las cosas. Y Dios lo mandó, le dijo, Rabbi Shimon, ¿qué estás haciendo? Destruyendo mi creación, regresa para la cueva hasta que no salió después de un año más, que entonces comprendió que hay gente, unos están para el estudio, pero también hay mundos seglares. Pero hay otros pasajes donde claramente dice que Dios no se complace en la destrucción. Creo que está en el Talmud o en el Midrash, donde habla de naciones de personas que no eran judías, que fueron destruidas, pero dice que Dios lloraba. Creo que está en el Midrash, me parece o hay alguna discusión así en el Talmud. Ahora no recuerdo bien la cita, pero dice que Dios llora cuando la destrucción de naciones, incluso eso lo trae el Ben Ish Hai en la obra Aderet Eliyahu, aquí está este libro, Aderet Eliyahu, en los comentarios a la parashá de la semana, cuando se habla de los egipcios que murieron en el Mar Rojo, en el Yam Suf, las 10 plagas incluso. Hay unos comentarios que trae el Ben Ish Hai citando a través del Talmud y del Midrash, donde aun cuando fue Dios el que decretó, aun cuando Dios decretó esas plagas sobre Egipto y esos que murieron en el Yamsuf, en el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, dice que Dios les reprendió a algunos en Israel que estaban como, que veían aquello como wow, y dice que Dios dijo no porque también ellos son mis criaturas, también ellos son mi creación. Y dice que Dios, de alguna forma, como que estaba como, era como serio, como que lloraba, como que Dios, aún también en la muerte de estas personas, sea o que actuaron mal o lo que fuese, aún el Creador no se complace en eso, porque también son sus criaturas, porque también son su creación. Entonces, vuelvo a decir, lo más importante es la educación. Lo más importante es que la persona sí tiene que tener una base, sea la creencia que tenga, pero también tiene que leer literatura actual, tiene que leer, a leer el Quijote, tiene que leer filosofía, tiene que leer, no sé, cuentos, novelas, poesía. La poesía que es tan fundamental, que caracterizaba a todos los pensadores judíos en la España medieval, grandes filósofos, grandes poetas. Hoy se ha perdido todo eso de cultivarse y otra vez se ciñe un poco a la intolerancia. Algo curioso que encuentro y me he dado cuenta es que mucha gente, por ejemplo, que viene del mundo católico o que viene del mundo cristiano,
tuvieron desacuerdos en esas religiones, algo les pasó o por alguna razón dice, me di cuenta que no era la verdad y ahora están peleados, eso pasa, ¿no? Y tienen como un odio y un rencor a la religión de donde venían, ay, los católicos, ay, los cristianos, no sé qué. Y entonces vienen al judaísmo y dicen, ay, descubrí la verdad. Pero viene y le hablas de su creencia anterior y es un odio terrible. Es hablar y tal, y son del diablo, no sé qué. Esa gente viene con una actitud que no es una actitud judía. Vuelvo a decirle, el judío no anda convirtiendo a nadie porque no anda pensando que tiene verdad de nada. Ni anda hablando de nadie, cada cual tiene lo suyo, eso es todo. El judío está en su camino y ya está. Pero viene mucha gente, incluso muchos se convierten al judaísmo, pero siguen con ese odio y con ese rencor que van sembrando también aquí adentro, porque no han resuelto la oscuridad que traen dentro, el rencor que traen dentro, sea cual sea el problema que tuvieron en la religión que tenían. Muchos mayormente vienen de América Latina y vienen con ese rencor al catolicismo. Yo no estoy justificando que si fue verdad o qué le pasó, no sé qué, eso no es el punto. Una persona que está elevándose y purificándose espiritualmente tiene que sacar de su corazón todo tipo de rencor y de odio. Si todavía está con rencor y odio a una religión o a otra persona o lo que sea de donde viene, esa persona no ha conocido todavía realmente cómo funciona Dios. Como dice la Kabbalah, eso es como explica, también está en los textos del Baba Sali, y está en los textos de la Kabbalah claramente, de la persona, también lo explica el rabino Nachman de Breslev y el rabino Shalom Arush, a veces salen en los vídeos hablando de esto, de cómo una persona se enfada con todo, ¿no? Se enfada con el mundo, se enfada con la religión y de dónde viene, como este caso que estoy diciendo, ¿no? Muchos que incluso no son judíos, pero se sienten atraídos al judaísmo y vienen a ver videos de personas que hablamos de judaísmo, pero tú los ves con el rencor, el ataque a donde ellos vienen. Quiere decir que no han resuelto su oscuridad todavía y vienen a todavía sacar todavía más, ¿ah? Toda esa sombra, todo ese odio, ¿no? Y dice Rabbi Nachman, dice el Rav Shalom Arush, y dicen los pensadores judíos, ¿no? Que esa persona cree que lo que le pasó fue fulanito, fue el gobierno, fue la religión, fue la persona. Y no sabe que el que hace todas las cosas, como dice el profeta Isaías, es Dios, tanto el bien como el mal. Es como el perro, así dice claramente el Rabbi Nachman de Breslev, que la persona que actúa de esa manera es como el perro que el amo le está dando con el palo. ¿Y qué hace el perro? En vez de atacar al que está dando con el palo, el perro lo que hace es morder el palo. Porque el perro cree que el culpable de todo es el palo y no sabe que el palo es el instrumento que está usando el amo para disciplinarte. Entonces, como el perro es ignorante, cree que es el palo el culpable, no sabe quién es el que sostiene el palo en la mano. Entonces, explican los sabios que cuando a una persona le pasa algo en la vida, la gente simple lo que hace, ay, es la religión que yo tenía, ay, me engañaron, ay, fue el gobierno, ay, fue tal persona. Y tú no sabes que esos fueron situaciones que vinieron a tu vida, que se manifestaron en tu vida, porque Dios te está guiando, ya sea de una religión a otra, de una creencia a otra, de un pensamiento a otro, de un lugar a otro, sea lo que fuese, detrás de todo siempre está la voluntad divina, si no, no te hubiera pasado. La voluntad divina es la que mueve todo, lo que mueve la razón del mundo es la voluntad del Ensof. Lo que mueve todo es el Creador, porque Todopoderoso está en control de todo. No hay nada fuera de su voluntad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La palabra Echad, explican los sabios, no solamente Echad como uno y único. La única voluntad que se mueve en el mundo es la voluntad divina, tanto en lo bueno como en lo malo. Lo que define qué es bueno o malo es el ser humano, no es Dios. Dios simplemente actúa. Pero el ser humano, ¿qué hace? Muerde como el perro el palo y no sabe quién es el que sostiene la vara. Entonces, ahí se va a culpar a este, se culpa al otro, se culpa a la religión, bla, 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 bla. Esa persona todavía no ha comprendido cómo opera el Creador. Que eso está más que claro en la evidencia bíblica. Cuando uno mira las historias en la Torá, desde el Génesis, desde el Éxodo, de Barim, todo eso, las historias del pueblo de Israel en el desierto. Miramos cuántas veces Dios, dice el texto, castigaba al pueblo de Israel. ¿Y qué decía Israel cuando venía una plaga, cuando pasaba una tragedia, cuando pasaba algo? Es la mano de Dios. Es Dios quien me está haciendo esto. Es Dios quien no está diciendo, uy, fue fulanito, Moisés, no sé qué. No, no, no. El que castiga incluso con muerte es el Creador. Hoy ya hemos perdido ese concepto.
Hoy ya, bueno, es la culpa de la iglesia, es la culpa del rabino, es la culpa del gobierno, es la culpa de la capa de ozono, es la culpa de no sé qué. No, en el texto bíblico la persona lo primero que hace es decir, no, aquí hay algo que está moviéndose en el mundo espiritual y la Cábala lo sostiene, la Cábala lo explica. Cuando uno le pasa algo en la vida, tiene que decir, espera un momento, el que hace todas las cosas es Dios. Algo me quiere él que yo aprenda de esto, que yo estoy interpretándolo como malo, pero algo detrás del mal se oculta siempre un bien, siempre. No lo comprendo, pero voy ahora a buscar. Y lo que es más, la actitud del judío siempre ha sido examinarse. Cuando hubieron los ataques que hubieron ahora aquí en Israel, lo primero que hizo el pueblo de Israel fue llamar todo el mundo para el muro, a rezar y a clamar, y hacer teshuvá. Teshuvá siempre es lo que dice la persona. Cuando algo le pasa mal a uno, teshuvá, teshuvá. ¿Qué quiere decir? Que en el pensamiento judío está de que cuando a uno le va mal, de cuando algo está pasando, uno tiene que examinarse. Ok, ¿qué hice? ¿Cómo actué? ¿Qué pensé? ¿Critiqué a alguien? ¿Dije la shonará? ¿Actué mal? ¿Qué estoy haciendo? Yo no estoy buscando culpables en el exterior. La religión que tenía, el gobierno, bla, bla, bla. Me peleé con el rabino, me peleé con el otro. No. Algo yo hice que dejé la puerta abierta que se manifestó un problema, una dificultad. Entonces yo voy a buscar en mí para yo mejorar. No voy a empezar a apuntar y a culpar a todos. Entonces la actitud siempre y de comprender que el que está haciendo todo es Dios, tanto el bueno como lo malo. Siempre, esto es importante, es la actitud judía verdadera. Pero vuelvo a decir, muchos que vienen de influencia cristiana del mundo católico, muchos se convierten al judaísmo y traen estas ideas que no son de aquí, que son ideas del cristianismo. Muchos vienen con esta idea que no son judíos, pero aún así están como atraídos al mundo judío, pero vienen con ese odio, con ese rencor de la religión que tenían y no han solucionado ese problema y quieren traer toda esa oscuridad aquí. No, eso no pertenece al mundo judío, vuelvo a decir. Dice Rabí Hillel, un ignorante no puede ser un buen creyente. Dios es el que hace todas las cosas y las mueve. No comprendemos, hay que estudiar, hay que buscar, hay que profundizar. Dios es el que hace todas las cosas. No mires como el perro que muerde el palo. Mira quién lo sostiene. Y el que lo sostiene siempre es Akadosh Baruj Hu. Porque todo es para una disciplina. Todo es para un... claro, son metáforas que estoy hablando ahora. No ahora, porque siempre hay personas que saltan. Hoy, no, estoy poniendo metáforas para explicar un punto. Entonces, vuelvo a decir, la posición judía nunca ha sido de ir a convertir a nadie, porque precisamente no creemos en tal cosa, ni de verdad son palabras cristianas, ni de que tenemos nada, ni nos creemos nada. Cada cual en su religión, en su cultura, en lo que tenga, irá y se conectará con Dios. El que diga una cosa contraria a eso está disparándose contra él mismo. Porque si te pones a atacar, como decía, al cristiano que le dices idólatra o al musulmán o al otro, al otro, al otro, estás atacando a ti mismo. Porque si dices que no conviertes a nadie y que respetas a cada cual y que cada cual llega a Dios, entonces ¿para qué estás criticando? Estás negando lo mismo que estás afirmando. Y estás negando incluso la voluntad divina, que es esa creación, que es que se manifiesta esas religiones y que se manifiesten esas creencias. Cada cual con lo suyo. El único juez que hay es el creador, no hay más nadie. Y cada cual se conectará y llegará de su manera. Pero si no es la creencia, para los que hablan negativo, pues mira, lo primero que tienes que hacer es hacer una campaña a predicarle a los cristianos, a los musulmanes, a los hindúes, a los budistas y convertirlos al judaísmo. Es lo primero que hay que hacer para todo el que hable todo ese tipo de idioteces. Ah, no lo vas a hacer porque no es lo que se hace en el judaísmo. Bueno, entonces pues sé consecuente con tus palabras. Y ojo, esto es yo primero como judío, por eso hablo así. No es que es un disparate porque siempre va a haber gente que va a ver los videos y yo voy a estar atacando al... No, no, ¿qué disparate es ese? Si yo soy judío primero que nada. Pero no voy a hablar desde una perspectiva musulmana o cristiana o hindú porque no lo soy. Lo primero que hablo es desde mi posición como judío, del pueblo judío, desde Jerusalén de donde estoy. Entonces, más que nada mi reflexión es otra vez a la educación. Así empecé esta reflexión y con esto voy a cerrar. La persona no solamente tiene que estar todo el tiempo leyendo un texto que sea solamente de índole religiosa, la persona tiene que vivir al margen de los tiempos. Ya cité muchísimos ejemplos de rabinos de cuál era la postura judía y siempre ha sido esa, que se ha perdido.
pero siempre ha sido compartir el estudio de la Torá con la ciencia, con la filosofía, con la literatura, con leer poesía, con leer las obras clásicas de la humanidad, porque ahí también hay un humanismo. Eso es lo que nos conecta con todas las criaturas. ¿Cuántas veces vamos a hartarnos de decir que las 10 sefirot están conectadas y que todos somos criaturas? Todo ser humano es semejanza de Dios. Todos somos hermanos. Vuelvo a decir, ¿dónde estamos siendo consecuentes con las cosas que creemos? Si decimos que todo el ser humano viene de Adán, de un solo hombre, entonces ¿cuál es ese disparate de creerse superior a otro porque aquel, porque la raza, porque la religión? No, no, la sangre mía es la misma que la tuya. La sangre mía es la misma que la de cualquier persona. ¿Qué disparates son esos? Disparándonos unos contra otros. Ese fue el error de las 10 sefirot en el principio, como explica Rabbi Gloria. Las sefirot querían toda la luz para ellas mismas, una a una. Sí, y estaban independientes, no podían darse, no había puentes, no estaban los canales, que eran las 22 letras. Y querían recibir a Dios y se hincharon, porque ay, tengo el conocimiento, soy única. Tengo a Dios, decían las sefirot. Y Dios dijo, ah, sí, tienes a Dios. El infinito les mandó una luz infinita. No pudieron aguantarla. ¡Pum! Se quebraron. Para demostrarles lo erradas que estaban. Ninguna puede contener a Dios. Ninguno podemos contener a Dios. Ninguno tiene decir, tengo a Dios, es un monopolio de Dios, un disparate. Entonces, cuando se rompieron las vasijas, Shevirata Keilim, entonces Dios, ahora te voy a mostrar que tienen que trabajar en unidad. Y fue cuando mandó el Da'at y se conectaron las 22 letras del alfabeto, que son los que componen el Da'at, y entonces las Sefirot seguían recibiendo del Ensof, pero se compartían ahora unas a otras. Y de eso es la que estamos creado el ser humano, pero mientras no tengamos todavía esa conciencia, seguiremos con esa intolerancia, seguiremos con ese tipo de doble habla de que hablamos que somos monoteístas y tenemos el mismo Dios, sin embargo, unos con otros odiándose unos a otros, convirtiéndose unos a otros, los cristianos ni hablar, es un desastre unos con otros, se mandan a uno para el infierno y otros con... es un desastre todo. Al final, vuelvo a decir, todo eso no es más que el pensamiento del hombre. Todo, porque hasta la interpretación que uno le da a la Torah es interpretación nuestra. El libro está ahí, pero el musulmán lo interpreta de una manera, el cristiano lo interpretó de otra, y el judío tenemos cientos de comentarios a la Torah, y constantemente estamos interpretando. Está muy bien que la interpretemos, pero es momento de trabajar otra vez por la unidad, por el diálogo, por el entendimiento y por respetar aquí a cada cual. Si todavía en tu corazón tienes odio y rencor a otra persona, significa que traes una oscuridad muy grande. Ese rencor lo andas vomitando en comentarios, en las redes sociales, en otras personas. No conoces todavía cómo opera cómo opera el creador. No conoces todavía que el creador se manifiesta en todo lo que existe. Yo a veces me pongo a ver los documentales de astronomía, donde uno puede ver esos documentales, ¿no? De los planetas, las galaxias. Uno puede ver la Tierra, que es no sé si han visto esos documentales donde se ve la Tierra y empiezan a alejarse, 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 alejarse. Y la Tierra se va alejando y uno ya se ve pues, desde el espacio y te vas alejando, alejando y la Tierra se hace un puntito. Y ya ves a los planetas, las galaxias, ya ves, ya la Vía Láctea, ya la Tierra ni se ve. Es un puntito tan ínfimo que no se ve. Y luego de eso te sigues alejando, alejando y ya son galaxias y galaxias y millones de galaxias lejos de la Tierra. Y uno llega a darse cuenta de lo insignificante que es, de darse cuenta que el universo es tan infinito, tan vasto, y que hay un puntico ahí en el universo, dentro de la Vía Láctea, en un puntito tan ínfimo, ínfimo y insignificante, y que haya personas que están debatiendo todavía una cosa tan idiota como es eso, ¿no? Que Dios es mío, que si tú no crees como yo, que te mato, que voy a la guerra, que lucho. Cuando tú ves esos documentales de ciencia, te das cuenta de todavía lo mucho que nos falta por trabajar al ser humano y por lo miserable, como bien escriben los rabinos en los textos de la Kabbalah, que qué es el ser humano, una gota pútrida, miserable de sangre y de semen. Así es que está escrito en los libros, está en el Zohar, está todo en el Talmud. Eso es un recuerdo constante que debemos tener en nuestra mente, lo miserable, lo poco que somos como seres humanos. Entonces, eso debe ser la persona consciente de estudiar, de educarse, de cultivarse. Por eso es que estudiar la ciencia también, como decía. Ese es el ejemplo. Siempre ha sido así en la comunidad judía, pero últimamente se ha perdido todo eso y la gente se ha trincherado, la gente se atrinchera en creencias, en dogmas y no se da cuenta que el pensamiento de esos sabios del pasado
no es un pensamiento infalible o eterno, por muy gran rabino que sea, por muy gran sabio, no, todo es una continuación porque ellos mismos fueron innovadores en su época y rompieron con dogmas y contradicciones. El mismo Maimónides, ¿cuántas veces los rabinos de la época no quemaron sus libros, prohibieron sus obras, públicamente reunieron las obras de Maimónides y las quemaban? Otros lo apoyaban. Y es un ejemplo entre otros tantos. A Abulafia lo perseguían, a este, al otro. Y hoy, por ejemplo, tienes a Maimónides, que lo más grande que hay, Maimónides. Pero el mismo Maimónides lo perseguían, lo prohibían, los rabinos quemaban públicamente sus libros. Como ves, cosas como esas, sabes que las cosas no van bien. Eventualmente son reivindicados. Pero ellos mismos fueron pioneros, innovadores, porque trajeron la ciencia, la filosofía, porque había gente que no quería eso. No quería ciencia, no quería filosofía, quemaban las obras de Maimónides, quemaban las obras de otros sabios, por ejemplo, quemaban las obras de pensadores como Ibn Gabirol, cosas así. Entonces, la ciencia es siempre el avance del conocimiento. En su momento ellos fueron pioneros, pero hoy día también uno sigue actualizándose. Valora, por supuesto, las enseñanzas de los sabios. Son gigantes, pero uno constantemente va al paso de la ciencia. Es como claramente uno aprende aquí en la yeshiva, por ejemplo. Uno no puede estudiar medicina del Talmud. En el Talmud hay consejos sobre la medicina o sobre la astronomía. Muchas cosas son buenas, pero el Talmud no es un libro de medicina para guiarse la medicina o la ciencia de hoy. No, esa es la ciencia de la época. Pero la gente que se pierde en el texto por ignorantes no avanza. No se da cuenta que el mundo ha avanzado 3.000, 4.000 años y que la humanidad está aquí hace miles y miles y miles de años. Se han encontrado tumbas de personas que fallecieron hace 28.000, 30.000 años, seres humanos, y la Tierra tiene millones y millones de años. Entonces la humanidad siempre va a avanzar. Al final, gracias a Dios que ha diseñado todo como tiene que diseñarlo, y la muerte, algo tan fantástico, lo mejor que puedo de lo que puede haber hecho Dios, porque todo eso eventualmente va quedando y vendrán ideas nuevas, vendrán pensadores nuevos, vendrán sabios nuevos y aquello que se resiste también será barrido con el tiempo, porque el creador, la única voluntad que se manifiesta en el mundo es la voluntad de Dios, no hay otra. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es Él, no hay otro. No soy yo, no es el otro, no es nadie. Es el creador. Y la voluntad del creador no está muerto. Dios no está petrificado en un libro. Eso es un disparate. En ningún libro. Hay rastro de la conciencia divina, pero Dios está activo todo el tiempo. ¿O es que Dios se murió en un libro? Ahí está. Y nada más para saber de Dios tengo que ir ahí a ese texto. No, Dios está en la ciencia también, en los árboles, en todo lo que se manifiesta en el mundo. Y esto es lo poquito miserable que tenemos en la tierra. Vuelvo a decir, nada más hay que leer los libros de astronomía, esos documentales cuando se va alejando y se ve la Tierra, que es un puntito en una galaxia, entre millones y millones y millones de galaxias. Entonces, ¿qué es el ser humano para que estemos todavía con esa intolerancia y con esos disparates y con esa ignorancia tan grande? Puede uno tener la opinión que uno tenga, ok, respete al otro, respete al otro, si no el mundo no va a avanzar a ningún lado. Dios no favorece a este ni favorece al otro, porque todo el que vive y está manifestado es porque Dios deseó. Si Dios no hubiera deseado que esta persona naciese, ese sistema, esa ideología, bueno o malo, es uno el que lo juzga y es uno el que actúa. El bien y el mal es en base a acciones y decisiones del ser humano. Dios simplemente manifiesta, crea, se muestran las cosas. El ser humano es el que decide cómo usar esos conocimientos, cómo usar la vida. Eso es ya tema del hombre. Si hace el bien o hace el mal, eso le corresponde al ser humano. Está en Deuteronomio. Pero el Creador manifiesta todas las cosas. Hasta acá con esta reflexión. Vuelvo a decir, el enfoque es el estudio. Estudiar obras clásicas, filosofía, literatura, ciencia, tan importante. Ese es el modelo de los pensadores judíos antiguos, también el modelo de los grandes pensadores islámicos, incluso cristianos también, hay grandes filósofos, grandes científicos, grandes médicos. Entonces no nos quedemos con esa idea ignorantes. Y aquellos que vienen que vienen de otras religiones y vienen al judaísmo para seguir atacando, mire, trabaje su sombra, trabaje la oscuridad que lleva dentro, ese rencor, y no ande por ahí atacando con disparates, que eso no es de esta religión. No, eso no es del pueblo judío. Resuelva sus problemas. El judío no dice que tiene ninguna verdad ni anda convirtiendo a nadie, precisamente porque respeta a cada cual con la religión que cada cual tiene. Dios también se revela ahí. También está lo que se llama los famosos noágidas. Los noágidas no son judíos.
Tampoco hay tal cosa de que alguien tenga que organizar nada. Hay rabinos que en estos tiempos se han escrito algunos libros, pero eso es de la perspectiva nuestra. El ser humano es libre de actuar. Entonces, al final, vuelvo a decir, todo es la interpretación del hombre. Todo. Porque es el hombre el que tiene que darle sentido a la vida, a la Torá. Por eso todo el tiempo lo estamos interpretando. No fue que alguien escribió un comentario y se quedó ahí. Por eso es que las opiniones de los rabinos son todas diferentes unas de otras. Porque se respeta la pluralidad del pensamiento. Porque toda opinión de cada ser humano vale. Entonces tú puedes pensar diferente, ok, pero yo también tengo mi opinión. Y cada cual tiene la suya. Pero no ves a ningún rabino. Hay veces sí, como decía ahorita, con Maimónides que le quemaron las obras y con tantos otros. A Rabbi Nachman de Bresle, cuánto, o la persecución que le hicieron, que lo echaron de un sitio a otro. Al Baal Shem Tov, que lo excomulgaron al Baal Shem Tov y a todos los Hasidim. Hoy son aceptados, pero fue así. A Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que lo persiguieron como o sea, como un perseguido de un país a otro hasta que lo hicieron renegar y firmar cosas, renegando de sus creencias. Es suficiente de eso. ¿Cuántas obras de Lustato se perdieron porque lo obligaron a sus obras místicas a enterrarlas y perdidas están? ¿Por qué? Por la intolerancia, por la incultura, por todo esto. Pero bueno, otra vez, las cosas hay que entenderlas en el momento. Nadie está molesto con nada, todo es la voluntad divina. Cuando Luzzatto vio estas cosas, dijo, es la voluntad de Dios. Nunca se puso bravo con el que está atacando. Voy a decir la historia del perro. El perro muerde el palo, pero no ve quién sostiene el palo. Es el creador. Nada de lo que te, ay, es fulanito, es el otro, es la religión, No, esa persona todavía es ignorante. El que hace todas las cosas es Dios, está claramente en el texto de Isaías, pero es uno el que vuelve otra vez, el que actúa, y es uno el que juzga también, lo que es bueno y lo que es malo. Pero la energía se manifiesta ahí, uno usa la energía para hacer el bien, otros la usan para hacer el mal, pero Dios da y alimenta a todas las criaturas, a todas, si no nada se pudiera sostener ni existir en este mundo. Entonces, el que todavía anda con ese rencor y con todo ese odio es una persona otra vez que anda ignorante ni de cómo opera la divinidad, porque el Dios no pertenece a ninguna religión, es un disparate. Dios está por encima incluso de la mente del ser humano, de las creencias del ser humano. El Ein Sof está por encima de todo, de las creencias y de lo que pueda creer cada cual, y sabrá Dios cuántas civilizaciones hay por ahí en el universo. Dios está más allá de eso, de judío, cristiano, hindú, todo eso. Dios no es nada de esas cosas. De Dios no sabemos nada, dice Maimónides. Es el pensamiento judío aceptado en general, de todos los sabios. Todos son cosas del ser humano, que se agrupa. Y está bien, cada cual que se agrupe como quiera. Pero también tiene que comprender que todo también es creación divina. Que el Creador se manifiesta en todas las cosas, si no, no existiese. Si existe, tiene conciencia divina. Si existe, es Dios manifestándose en cada lugar. Ahora, ¿qué hacemos con esa manifestación, con esa energía? Como decía, es responsabilidad del hombre. Se llama libre albedrío. Unos la usan para el bien, otros para el mal. Unos para crear puentes y entendimiento desde el respeto, y otros la usan para atacar, para matar, para perseguir, para odiar en el nombre de Dios. Ese es el peligro. ¿Por qué? Por la ignorancia. Bueno, hasta acá con esta reflexión. Más que nada, vuelvo a decir, como decía Rabbi Hillel, un ignorante no puede ser un buen creyente. Hay que estudiar no solamente las grandes obras clásicas de cada cual de su religión, porque es otra cosa fundamental. Una gente que no conoce ni su propia religión está perdido. Hay que estudiar los libros de historia. Hay que estudiar las obras clásicas del pensamiento humano, porque eso es lo que han hecho todos los pensadores judíos en todas las épocas. Todos los grandes rabinos estudiaban todas esas obras. De los filósofos griegos, de la literatura griega, literatura universal. Todo eso enriquece al ser humano y todo eso sirve para crecer y para seguir trabajando por el bien, por la unidad de todos los seres humanos. Hasta que el hombre no se dé cuenta esa conciencia de unidad y que todos somos una raza, la raza humana, y dejemos de estar dividiéndonos en ideologías y en tonterías, seguirá el mundo como seguirá y se matarán unos a otros y cada cual pidiéndole supuestamente al mismo Dios que le favorezca y aquel contra otro y rezando unos contra otros. Es un disparate. Dios está por encima de todas esas cosas. Como dice el Leshem, el Ensof entró y se fue. Dios no está para que un hijo venga a pedirle al otro, para pedirle al padre que mate al hermano. ¿Qué disparate es ese? O que rece contra el hermano. Eso son cosas idiotas. Pero sin embargo, Dios sostiene, Dios está presente en todo. Por eso le decía ahorita la Kabbalah, como decíamos en las clases.
La paradoja de todo está en que el Ein Sof entró y salió y sin embargo está presente en todo. No hay un rincón en el universo, en cada criatura, en cada ser humano, en cada creación, donde no esté la marca del Creador, donde no esté manifestándose la voluntad divina. Dios está presente en todo, hasta en aquello que el ser humano rechaza porque no lo comprende. Ahí también está la mano del Creador. Que Hashem le bendiga a todos. Bendiciones desde la Tierra Santa. Shalom a todos.